Algo salió muy mal en ese momento. Makoto creyó que estaba tomando la decisión correcta, pero esa elección cambiaría silenciosamente el destino de todo el mundo. Y lo más inquietante es que casi nadie lo notó, porque el mayor error de Makoto no fue perder una batalla, no fue confiar en la persona equivocada, ni siquiera fue usar demasiado poder. Fue algo mucho más simple, algo que parecía completamente insignificante, y justamente por eso podría convertirse en el error más peligroso de su vida. Pero para entenderlo, tenemos que volver a un momento que casi todos ignoraron. Cuando Makoto fue invocado a ese mundo, todo empezó mal. La diosa lo rechazó inmediatamente. Dijo que era demasiado feo para ser un héroe. Y en apenas unos segundos, Makoto fue descartado, abandonado, lanzado lejos de la civilización. Pero lo que la diosa no sabía es que el chico que rechazó tenía un poder absurdo. Un poder que nadie en ese mundo estaba preparado para enfrentar. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Perdido en ese mundo extraño, Makoto conoció a Tomoe, una entidad antigua, extremadamente poderosa, y aún así, decidió hacer un pacto con él. Eso por sí solo ya era algo increíble. Pero apenas era el comienzo. Poco después, apareció Mio, otra criatura monstruosamente fuerte. Y en muy poco tiempo, Makoto estaba rodeado de aliados capaces de destruir naciones enteras. El problema es que Makoto no parecía darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y eso era peligroso, porque mientras Makoto creía que solo estaba intentando vivir en paz, algo mucho más grande estaba formándose a su alrededor. Una nueva ciudad, un nuevo territorio, un nuevo poder en el mundo. Sin darse cuenta, Makoto empezó a construir algo que se parecía más a un imperio que a un refugio. Y fue ahí cuando apareció el verdadero problema. Makoto no solo se estaba volviendo más fuerte, se estaba convirtiendo en una amenaza. Otras razas comenzaron a notarlo. Los humanos empezaron a desconfiar. Incluso los dioses comenzaron a observarlo, porque nadie acumula tanto poder sin llamar la atención. Y aún así, Makoto seguía actuando como si solo fuera un comerciante intentando sobrevivir. Pero hay un detalle que muchos ignoran, y que revela su mayor error. Makoto nunca intentó entender el miedo que estaba provocando. Para él, todo era simple. Quería paz, quería proteger a sus aliados, quería una vida tranquila. Pero el mundo no funciona así. Cuando alguien tiene poder suficiente para destruir ejércitos, la paz deja de ser una decisión personal. Se convierte en un equilibrio frágil. Y fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a salirse de control. Porque cuanto más Makoto intentaba evitar los conflictos, más poder acumulaba, más seguidores, más influencia. Y eso creó un efecto inesperado. El mundo comenzó a girar alrededor de él, aunque él no lo quisiera, aunque ni siquiera se diera cuenta. Pero lo peor todavía estaba por venir. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más peligrosa. Makoto nunca quiso ser un héroe, pero tampoco quiso ser un villano. El problema es que cuando alguien se vuelve demasiado poderoso, el mundo lo obliga a elegir un lado. Y Makoto sigue intentando evitar esa elección. Ese es el error. Su mayor error. Si te gusta descubrir estos detalles ocultos de los animes, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia se vuelve aún más peligrosa a partir de ahora. Cuanto más fuerte se vuelve Makoto, más empieza a reaccionar el mundo. La diosa que lo rechazó sigue observándolo. Los héroes elegidos por ella siguen actuando. Los reinos se están moviendo. Las guerras están comenzando. Y en medio de todo eso, Makoto sigue intentando fingir que no forma parte del juego. Pero sí lo es. Mucho más de lo que imagina. Porque sin darse cuenta, Makoto ha creado algo que podría romper completamente el equilibrio de ese mundo. Una ciudad independiente. Un ejército de monstruos. Aliados extremadamente leales. Y un poder que sigue creciendo. Todo eso, fuera del control de la diosa. Y eso es algo que ese mundo nunca había visto antes. Pero hay un detalle aún más aterrador. Makoto todavía cree que puede resolver todo simplemente siendo amable. Y ahí está el verdadero peligro. Porque el mundo que lo rodea no es amable. Los reinos caen. Las guerras comienzan. Los dioses manipulan todo. Y mientras todo eso sucede, Makoto sigue intentando evitar el conflicto. Pero un poder como el suyo siempre tiene un precio. Y eso nos lleva de vuelta al momento del inicio. Ese pequeño detalle que casi nadie notó. El mayor error de Makoto nunca fue usar demasiado poder. Fue creer que podía permanecer neutral. En un mundo donde todos luchan por el control, la neutralidad no existe. Tarde o temprano, alguien obligará a Makoto a elegir un lado. Y cuando ese momento llegue, el mundo entero podría cambiar. Porque si Makoto decide luchar de verdad, quizá nadie sea capaz de detenerlo. Y por eso ese pequeño error podría convertirse en la mayor catástrofe que ese mundo haya visto.